Bueno, y ya un momentito, que es que no me carga acá el plugin. Pero ya están esos. Rumbo al Congreso Almas y hoy con nuestra querida Chris Crawford, Cristina Crawford, que además tienes un nombre famoso. Sí, es cierto, eso no lo puedo negar, que el nombre es famoso. Sí. No sé si Bueno, me da no, buena o mala fama, pero famoso es. no, yo creo que buena. Hay una resonancia ahí de todas formas en el inconsciente colectivo. Sí. Bueno, pues qué gusto tenerte en este espacio. Camino al Congreso Almas con Enzo de Paola hemos venido haciendo domingo a domingo desde ya hace como un mes y medio más, ¿cierto, Más. Enzo? Más. Tenemos más de 2 meses. Ya, Sí, por ahí ya va dos por ahí. meses. Así. Con todos los invitados a Almas, con todos los ponentes. Hoy vamos a tener una charla muy especial porque es un tema que siempre llama mucho la atención, Lilith, porque aunque no es un planeta, es un punto matemático, es el punto donde la luna quisiera salir disparada de la Tierra y no tener que seguirla amamantando. Entonces, este punto tocado además por la energía femenina, desde la perspectiva de la mujer y de una mujer tan especial como tú, querida Cristina, que además mucho tiempo ha sido partera, ayudando a traer a la vida muchos seres en este mundo, con todo ese proceso psicológico y emocional hacia las madres. Entonces has estado muy cerca de la vida y la muerte, viéndolo a lo Lilith. A lo Lilith, Pues sin duda, sí. qué gusto, Cristina. Gracias por El estar acá gusto con es todo nosotros. mío, el gusto es todo mío, chicos, de estar aquí con vosotros, con toda la audiencia y sobre todo ya con ese título, ¿no? Rumbo hacia el Congreso Almas, que ya estoy en cuenta atrás, ya voy en cuenta atrás. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias. Un placer de verdad, Cristina, compartir contigo y con Juan Carlos. Y esta temática de Lilith, que ya la habíamos abordado desde una visión con Úrsula Cosmic a nivel de los ciclos Venus-Lilith. Venus Lilith. Hoy, bueno, vamos a complementar más aún, a profundizar más aún, pero desde el campo ya de la fertilidad, desde un área, desde un tema que muy pocas veces, en muy pocos programas se habla realmente de la fertilidad, ¿no? En sí, y sobre todo, ¿qué tiene que ver la fertilidad con Lilith? Sí, es un tema, como decís, muy apasionante, ¿no? Porque es un tema que tampoco se toca tanto y me parece que la astrología en general, no solo Lilith, obviamente, pero la astrología en general es una herramienta para mí fascinante, fabulosa y superpoderosa para esos inicios de la vida, ¿no? Es decir, cómo acompañamos a las almas antes justo de que empiece ese ascendente, ¿no? Es decir, cómo acompañamos a la mamá en su proceso de fertilidad, en su proceso de embarazo, en su proceso de dar a luz, ¿no? Entonces, Lilith, que está tan en boca de nosotros los astrólogos últimamente, me parecía muy interesante hacer estudios y demás, y lo he pasado muy bien, la verdad, buscando sobre Lilith y la fertilidad. Me ha gustado mucho y sobre todo con los casos míos, ¿no? De ver cómo Lilith estaba influenciando esos casos de fertilidad. Así que sí, si queréis empiezo a compartir. ¿Sí? ¿Os parece? Adelante, por favor, sí. Comparto la... Vale. Bueno, pues cómo no lo íbamos a poner en un negrito, en un fondo negrito para nuestra Lilith, pero con esas rayitas blanquitas, ¿no? Me ha gustado ese contraste un poco porque eso es un poco lo que voy a hablar, ¿no? Siempre, bueno, aquí un poco lo que vamos a ir mirando, quién es Lilith, Lilith en la astrología, la fertilidad y los aspectos con planetas en cuanto al tema de la fertilidad, ¿no? Entonces, Lilith, fijaros que muchas veces la hemos nombrado de muchas maneras. Yo creo que hasta Lilith tiene, yo no sé cuantísimos nombres diferentes, ¿no? Le hemos ido dando a lo largo de la historia. Y una de las cosas que Lilith empezó como el mito sumerio, que, bueno, aquí Juan Carlos me puedes ayudar mejor porque tú eres el experto en mitos, pero yendo hacia atrás, el mito sumerio es el más atrás que llego, ¿no? En cuanto a Lilith. Y
empezó como una diosa de la abundancia, de la fertilidad, de la fecundidad, no como algo maligno que se convirtió después, ¿no? Después empezó a crearse ese mito de Lilith como los súcubos, que significa esos demonios, ¿no? que se apoderan del alma y demás. Todo eso pasó en una Mesopotamia, después de los sumerios, en una Mesopotamia que estaba en cambio, y empezaron con esos miedos sobre las cosechas, sobre todo sobre la tierra. Las cosechas empezaron a fallar. ¿Qué estaba pasando por ahí? Entonces empezaron a demonizar, ¿no? esta idea poderosa que era de Lilith, porque fijaros que, como nos indica también mucho la casa 8 en astrología, todo muerte y renacimiento, ¿no? O sea, toda la fuerza que se necesita para nacer es la misma fuerza que necesitamos para morir. Entonces es muy interesante cómo este ciclo, ¿no? Esta lemniscata de muerte y renacimiento tienen que ver mucho con este arquetipo de Lilith. Ahí lo veis también, diosa de la muerte y la transformación, ¿no? Nos desafía a mirar nuestro lado oscuro e incorporarlo para florecer toda esa belleza, ¿no? También, como sabemos, Lilith está muy vinculada con Plutón, y sé que aquí no hablamos de Plutón, pero lo voy a mencionar porque lo vinculamos, y a mí Plutón me parece que es, yo siempre le digo que es el planeta de sí o sí. Plutón no te deja sí o sí. Pero fíjate que si Plutón tomamos el camino de la menor resistencia y nos soltamos y nos rendimos a lo que nos está enseñando, genera esa transformación, genera ese renacimiento, genera esa fuerza que necesito, ¿no? De soltar lo viejo para dar fertilidad a algo nuevo. Estamos como muy acostumbrados a... Nos da mucho miedo el cambio, nos da mucho miedo todo aquello que no podamos controlar, que no tengamos un plan, ¿no? Que sea como uraniano, como ¡uf! De repente. Pero el cambio es parte de la vida. Yo creo que eso es lo que nos enseña Lilith, ¿no? ¿Qué matamos para que renazca algo nuevo en nuestras vidas, ¿no? En continuo movimiento. Entonces, bueno, aquí os ¿Sabes, traigo... Dime, Cristina? Carlos, sí, perdona, que sigo ahí. Sí, no, para complementar un poco del tema, es que es bien curioso que la vida y la naturaleza tienen un estado salvaje en donde para que exista la vida se autoconsume con vida. Es decir, todo en nuestro ciclo biológico nace, crece, se reproduce, muere, y de la muerte vuelve a dar la sustancia de la vida. Y lo mismo, una boca más grande se come una más pequeña, y así sucesivamente. En ese, digamos, en ese flujo de vida, eh, personalidades un poco más espirituales y todo, les cuesta un poco asumir que la vida sea tan salvaje, ¿sí? Y de ahí vienen un poco estos arquetipos desde la misma mitología a mostrarnos que el salvajismo hace parte de nuestra sustancia, que se recrea constantemente, que revive. Y uno de los mitos pues tiene que ver con Lilith, precisamente, de el poder de la transformación y la regeneración que vuelve y renace, ¿no? Totalmente. Fíjate que hoy en día se está incrementando más y más también, ahora que hablas de la naturaleza, ¿no? Lilith está también muy vinculada con el poder de la tierra, ¿no? Y ahora voy a hablar un poco de eso, del tema de la tierra. Entonces, fíjate que hoy en día se está poniendo más y más en práctica, me viene la palabra en inglés, compost, el fertilizar, ¿no? Toda la fertilización a través de la materia orgánica que desechamos en casa. ¿Cómo Fíjate, es que es muy bonito cuando leía de Lilith, porque es esto, ¿no? Es como, en vez de desechar lo feo, es decir, yo rompo un huevo y desecho la cáscara del huevo, me como un plátano y desecho la piel del plátano, en vez de desecharlo como si fuera algo feo que ya no sirve, ahora lo estamos utilizando como fertilizante para crecer las plantas, ¿no? Cuando yo vivía en Estados Unidos se usaba mucho esta metodología, lo ponías fuera en el jardín, lo llevabas otra vez a la tierra, y de ahí es un abono exquisito, ¿no? Porque fíjate la cantidad de nutrientes que tiene todo eso que en principio desechamos, ¿sí? Y genera esa fertilidad. Muy interesante. Cuando tú haces la asociación del campo de la fertilidad, Cristina, miras a Lilith relacionándola con otras partes en el mapa, por ejemplo, Lilith con la luna, Lilith Venus, también alguna asociación de Lilith con Ceres, por ejemplo.
Sí, sí, de momento no he mirado, con Ceres sí, claro, pero hoy lo que os traigo es más con los planetas, Luna, Sol, Saturno, Urano y demás, lo vamos a ver luego. Y sí, miro eso, miro las casas por el tema de fertilidad, la casa donde se encuentra Lilith, sobre todo casa 5, casa 8, y me gusta mucho mirar la 5 desde donde está Júpiter. Para todo mi trabajo de fertilidad de embarazo siempre miro la casa derivada, la quinta, desde donde está posicionado Júpiter, ¿no? Porque Júpiter es muy importante en todo este ciclo, ¿no? De la mujer. Así que sí, totalmente. Y ya verás que además, ahora lo veremos, miro 2 Lilith y el espacio que hay entre la verdadera y la media. El punto medio que hay entre la verdadera y la media. A veces, porque se separan solo 30 grados como máximo, pero a veces están muy juntitas. Y es muy interesante, Enzo, mirar ese espacio, lo que yo llamo el corredor. Lo llamo el corredor porque ahí es muy interesante mirar qué está pasando en ese espacio entre la una y la otra. Bien. Bueno, como os decía, lo de los mitos, aquí lo tenéis un poquito. Juan Carlos, luego podemos compartir esta presentación, ¿verdad? Claro, ahora me la envías por PDF Sí, y la dejamos debajo de este video en YouTube. Sí. perfecto, perfecto. Ahí tenéis un poquito lo que hablaba de los mitos, cuando llegó todo el mito judío, cristiano, ahí fue cuando empezó a demonizarse un poquito más Lilith, ¿no? Empezó a demonizarse un poquito más. Y lo que es interesante ahí, que es lo que quería, espera, antes de ir aquí, que quería decirlo con lo que habías traído Juan Carlos de la Tierra, es que fíjate qué interesante cómo usamos palabras que tienen que ver mucho con lo femenino. Si os acordáis en el mito bíblico de Lilith, Lilith rehusó a Adán porque tenía que ponerse abajo, ¿verdad? Y ella dijo, yo abajo no me pongo, somos iguales, yo no estoy abajo, y la echaron y bueno, todos lo sabemos el mito que lo hemos hablado 1000 veces. Pero fíjate lo interesante de todo esto. Abajo es la tierra y arriba es lo celeste. Sí, incluso nosotros los astrólogos lo tratamos así, todo lo que está arriba es el cosmos, los planetas es lo celeste y abajo estamos nosotros los humanos, la tierra, en palabras que usamos, ¿no? Fíjate, todo lo que tiene que ver, palabras como muy femeninas, sumisa, servicial, el inframundo, subyugar, oprimido, caído, planetas en exilio, planetas en caída, todo eso es como debajo, todo lo que tenga que ver que esté abajo, ¿sí? Y todo lo que exaltamos así como que está arriba, todo lo celestial, al ascendente, superador, supremo, todo eso son como connotaciones muy masculinas, ¿no? Y me pareció interesante ponerlo con Lilith y la idea bíblica de yo no me pongo abajo y con todo lo que tiene que ver con la tierra, ¿no? Regenero todo eso y empiezo a fertilizar, ¿sí? A fertilizar hacia arriba. Pareció muy interesante. Bueno, las Liliths. Hay muchas, hay como Enzo, hay 5 o 7, ¿verdad, chicos? Yo creo que tenemos 5 de seguro, no sé si hasta 7 he logrado yo en mis estudios con Lilith, pero estas 3 son quizás las que más los astrólogos tendemos a usar entre una cosa y otra. Entonces, hay simplemente una pequeña... Lo quería traer como una pequeña diferencia entre las 3 que más usamos, porque a veces los consultantes, los estudiantes me preguntan mucho, ¿la media, la verdadera? ¿Qué significa luna negra? ¿Tiene que ver algo con Lilith? Bueno, pues lo he traído así un poquito como para anotarlo y para que veáis que aquí la Lilith luna negra es la que uso y lo que os decía Enzo, el corredor de influencia, porque la luna negra es entre la Lilith verdadera y la Lilith media, ¿no? Es ese corredor que hay entre las dos que particularmente para el tema de fertilidad es muy interesante. Fijaros que digo que contiene la memoria almacenada en el subconsciente, es decir, el subconsciente también que está abajo, ¿verdad? Siempre ponemos el subconsciente como eso que está abajo del consciente o del supraconsciente, ¿sí? Y también tiene que ver mucho con lo femenino. Cuando hablo de lo femenino no es de la mujer, sino la parte más yin de todos nosotros, incluso de la Tierra, ¿no? del universo. Entonces, estas dos, que se consideran la luna negra una u otra, son las que yo uso en mis trabajos de fertilidad. La osculatriz la conocemos mucho porque es el eje, ¿no? Con Priapo, hemos estado hablando mucho
sobre ese eje Lilith-Priapo. Y lo que me parece interesante de la Lilith osculatriz, que a veces la miro, es sobre todo si está cerca de la luna o más cerca de Priapo. ¿Por qué? Porque como veis ahí me da o más frío o más calor. Entonces, en todo el tema que tenga que ver con salud, con el cuerpo, en medicina ayurvédica nos fijamos mucho en la temperatura. Entonces, eso me da a veces muchas pistas, ¿no? Si esta Lilith se encuentra más cerca de la luna, está más fría; si se acerca más a Priapo, está más calentita. Entonces, ahí, en Ayurveda siempre decimos la mente fría y todo lo que esté por abajo, calentito. Fijaros otra vez, ¿no? Por abajo, mente fría, masculino. Todo que esté por abajo, calentito. Más femenino. ¿Sí? No, y Oye, pues con chicos, Priapo interrumpirme. mejor. Y con Priapo más calientico. Y con Priapo más caliente todavía, sin duda, con Priapo más caliente. La luna oscura es la que es más compleja, yo creo, en efemérides y demás, porque bueno, ahí os he traído Waldman Jacobson y Sefarayal, que son, bueno, es un poco compleja a veces. Yo creo que ahí uno tiene que entender un poquito más, ¿no?, de cálculos matemáticos para esta luna, pero sí, esos son esas emociones más primales, ¿no?, más instintivas, la que nos puede dar esta luna oscura. ¿Sí? ¿Sigo, chicos? Adelante, claro, por supuesto. A mí que me encanta escucharos a vosotros, me da la sensación que estoy aquí con el monólogo. Bueno, ¿qué traemos aquí? Fijaros que Lilith simboliza ese ciclo de creación y destrucción que hablábamos. Aquí os traigo la fotito del compost. ¿Lo llamamos compost en español? ¿Sabéis Sí, también se dice compost, compostaje. Compostaje. El compostaje. Y es como eso, la descomposición orgánica que enriquece esa fertilidad, ¿no? Y fijaros que es ese ciclo menstrual que tenemos las mujeres, ¿no? Es un tiempo profundo, es un tiempo a menudo muy introspectivo para nosotros las mujeres, ya lo vivamos de una manera u otra, y es un ciclo para fertilidad, es decir, cuando no genero esa fertilidad en mi ciclo menstrual, ¿qué hacemos? Desechamos todo lo viejo, todo lo que nos sirve, toda esa capa, toda esa línea, toda esa capa del útero se desecha porque no ha generado esa fertilidad, ¿no? Entonces el ciclo menstrual está muy vinculado a Lilith, muy vinculado a Lilith. En astrología, en cuanto a fertilidad, se suele mirar el ciclo lunar, pero yo miro ambos, miro el ciclo lunar y miro también qué está pasando con Lilith, porque Lilith está muy vinculada con el ciclo menstrual, mucho. Pues bueno, también ahí tenemos, ¿no?, que raramente, yo creo que ahora un poquito más se menciona en astrología médica, y es un arquetipo muy psicoemocional. Leo un poquito ahí, simboliza un espacio en nuestras cartas donde experimentamos un proceso de muerte y renacimiento, a menudo necesitando forjar nuestro propio camino y desafiando las normas establecidas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Que fijaros que con temas, yo si os dais cuenta no uso la palabra infertilidad porque no me gusta nada, y porque en mi trabajo me han llegado muchas mujeres con esa idea de infertilidad y vinculado con Lilith, con la vergüenza, ¿sí?, con la vergüenza de no poder tener un hijo y con el impacto tan fuerte de la palabra soy infértil, es decir, no sirvo para dar la vida. Entonces yo no uso la palabra infertilidad, y además en casos fuertes de ese tema, trabajando con la astrología, trabajando con Lilith, obviamente miro muchas más cosas que Lilith, pero hemos podido darle la vuelta, porque siempre se puede mirar desde otro ángulo y siempre podemos ver. Y esta parte me parecía muy interesante porque a veces, y es lo que nos enseña Lilith, a lo mejor yo no puedo tener un hijo de la manera convencional, ¿sí? Es decir, y perdonadme si soy aquí un poco bruta, yo me pongo abajo, tú arriba y venga, tenemos un hijito. A lo mejor de la manera convencional no puedo, pero hay otras maneras en las que sí que puedo generar mi fertilidad, ¿no? Y más allá, si por lo que sea biológicamente se nos pone muy complejo, la aceptación es importante y generar otro tipo de fertilidad. Fijaros que la casa 5 no simplemente son hijos, son proyectos, y eso es fertilidad también. Es como puedo generar yo de mi dolor, de las cosas que desecho, de toda mi descomposición orgánica que a veces duele mucho, ¿cómo le puedo dar la vuelta y generar otro tipo de fertilidad, ¿no? Otro tipo de fertilidad.
Así que esto me parecía muy interesante traerlo. Y como último, Lilith destaca las cartas de personas que experimentan problemas ginecológicos hormonales, sin importar el género, porque también tenemos que mirar Lilith en la carta masculina, ¿sí? Y su naturaleza rebelde para perturbar el equilibrio, sobre todo en el sistema reproductivo. Y esto es donde, como me decías, Enzo, ahora vamos a ver cómo se vincula, ¿no?, con diferentes planetas y la importancia de la posición de Lilith, sobre todo no de Lilith, sino del corredor este que os comentaba, ¿no?, de estas dos Liliths en cartas femeninas y en cartas masculinas con los aspectos, ¿sí? Tú has estudiado casos, Cristina, casos masculinos, casos de hombres que han tenido problemas para tener hijos, por ejemplo. ¿Has visto alguna repetición importante? ¿Has notado digamos, alguna dinámica en las cartas que dices, mira, aquí se está repitiendo esta posición, este aspecto, relacionado siempre con Lili, claro? Sí, En las relacionado cartas con Lilith. La mayoría de casos que tengo vienen por la parte femenina, pero sí he tenido casos que no encontraba nada en la carta, entonces ahí es cuando, hola, tengo que llamar a tu pareja, porque, a ver, antiguamente el médico decía, tenemos que mirar qué pasa, ¿no?, con esos corredores por ahí, ahora lo miramos con astrología. Entonces, eso sí, es muy interesante. Mercurio. Fíjate que Mercurio para ambas, ¿no? Para la parte femenina, Lilith con Mercurio genera posibles desafíos con las trompas de Falopio, ¿sí? Porque es cuando el óvulo, el espermatozoide llega al óvulo y se empieza a generar, ¿no?, todo el ciclo de fertilidad, ese óvulo fertilizado empieza a viajar hacia el útero por las trompas de Falopio. Ese viaje, esa conducción, para nosotros las mujeres nos la muestra Mercurio. En el caso del hombre, Mercurio lo que nos muestra es la capacidad del semen, ¿no?, de los espermatozoides. Cuando está Lilith ahí, vemos que hay problemas o bien en la calidad o bien en la cantidad. Fíjate, ahí también, Enzo, nos podemos ir al tema Priapo y Luna en la carta masculina, porque, por ejemplo, muchas veces lo que pasa es la temperatura, ¿sí? Cuando el hombre tiene una temperatura basal caliente, ¿sí?, los espermatozoides se mueren antes de tiempo, ¿sí? Entonces, todo eso efectivamente lo vemos con esa Lilith y en la carta masculina, ¿sí? Qué bien. Totalmente, totalmente. Qué bien. Y con Priapo, ¿has hecho algunos estudios también? Bueno, lo que pasa es que es el eje. Obviamente, al observar la posición de Lilith, inmediatamente podemos mirar en el punto opuesto a Priapo. ¿Has hecho algunos cálculos? ¿Tienes No alguna...? tanto, no No tanto. tanto. Fíjate que no tanto. Más yo visualizo más el corredor, porque además, como visualizo muchas cosas, hoy estamos hablando de Lilith, pero estudio muchas cosas de la carta. Entonces yo miro ese corredor entre la media y la verdadera. Priapo lo miro sobre todo cuando me llegan referencias del consultante o algo me llega, yo que soy muy intuitiva, o algo me llega que me hace mirar el eje, ¿sí? Y cuando miro el eje, sobre todo tiene que ver con esto del calor y el frío, ¿sí? El calor y el frío. En una mujer nos pasa lo mismo, si está muy cerca de la luna, esa Lilith, genera... fíjate qué interesante, Enzo, ahora que lo estoy hablando con vosotros. En el hombre queremos Lilith más cerca de la luna, en la mujer queremos Lilith más cerca de Priapo, porque la temperatura basal del hombre la queremos más fría, la temperatura nuestra la queremos más alta, ¿sí? Entonces, pero no he hecho tanto research, ¿cómo se dice? Tanto estudio, Investigaciones, sí. investigación en Priapo, ya. Ahí me lo dejas ahí, Enzo. Buenísimo. Sabes, Cristina, que retomando algunas palabras que has dicho sobre esta diapositiva del tema de infertilidad, que es tan castrante y tan doloroso, además, porque uno no solamente es fértil biológicamente, sino que como seres humanos somos fértiles de 1000 formas. Y hay un tema con el primer punto del compostaje, ¿no? Yo creo que existe mucha
creatividad y posibilidad de energía en potencia, como es el compost. El compost, cuando tú lo metes un tiempo, se calienta enormemente, genera mucha energía, mucha, ¿sí? Y eso, yo creo que lo que se ve afuera es solamente un reflejo de lo que podemos hacer adentro. Es decir, nosotros dentro podemos ser una fuente de compostaje de todas las sustancias que hemos tenido de infancia, adolescencia, situaciones complejas, dolorosas, duelos, bueno, todo lo que ha pasado en nuestra historia de vida. Y si logramos tener esa, digamos, esa vasija de compostaje lo suficientemente buena, nos puede llegar a permitir ser extremadamente creativos, en donde le extractamos energía, sustancia, y hacemos una renarrativa de ese pasado para construir y tener más energía para construir un futuro. Muchas veces creemos que la basura es basura y simplemente la desechamos, y lo que hacemos es tener grandes botaderos de basura. Pero eso que vemos afuera es solo un reflejo de lo que pasa adentro. Creemos que toda nuestra existencia, o que las situaciones que hemos vivido, dolorosas y angustiosas, han sido simplemente basura que tenemos que olvidarla lo más rápido posible y mandarla al chut de basura. Pero si hacemos un compostaje de nuestra vida, ¿sí?, de esas experiencias, seguramente tenemos allí una energía poderosa que recarga al héroe en sus nuevas historias. Se convierte en nutrientes, ¿no? De repente se convierten en nutrientes para algo nuevo, incluso a veces algo más poderoso, más potente, más, como dices, sanador, ¿no? En ese camino del héroe. Sí, efectivamente es eso, es en vez de desechar, usémoslo, ¿no? Usémoslo para dar vida a algo nuevo, transformado, ¿no? Transformado. Fíjate que a mí la palabra transformación me gusta mucho, siempre se la uno a Plutón, porque la palabra transformación yo la rompo en trance y formación, es decir, el trance no es el trance de ay, me pongo ahí con los ojos en blanco y trance, no, sino que el trance es un estado elevado de conciencia, que ya lo hagamos a través de meditación. Es un estado elevado de la conciencia, es decir, es salir a los transpersonales, salir de esa personalidad y ponerme en los transpersonales. Transformación, desde ese trance yo genero una nueva formación. Sí, eso es lo que Lili también nos está representando, es decir, desde ese desecho, cuando yo le genero, ¿no?, lo meto en ese trance, genero una nueva formación. Ese es. Fíjate que Lilith puede ser también un punto que nos puede enseñar a reciclar. Toda esa función del reciclaje, ¿no? Que se lo habíamos atribuido de alguna forma a Plutón, pero viéndolo desde el punto lilítico, el reciclaje es una de las características que podemos encontrar dependiendo de la posición de Lilith en nuestros mapas, en donde nosotros tenemos la capacidad de reciclar lo que decía Juan Carlos anteriormente, en cambio de verterlo, de desecharlo, de expulsarlo, es cómo puedo utilizar a favor o productivamente todo eso y reconvertirlo. Ahí estaría el reciclaje. Y va a depender, quizás si revisamos en las cartas, en los mapas, cada quien puede extraer su capacidad de reciclaje de diferentes formas, no solamente por el signo donde esté Lilith, sino también por la casa y los aspectos que formen Lilith con los distintos planetas. Totalmente. Qué bonito además que has traído esa palabra de reciclaje, ¿no? Porque acabamos de hablar de aquí, ¿no?, del ciclo menstrual, y siempre nos ayuda a ir un momento para atrás y revisar como las retrogradaciones, o sea, todo lo que lleve la palabra es como, bueno, da un pasito para atrás y vuelvo a mirar esos ciclos, ¿no? Vuelve a mirar y regenera, ¿sí? Crea un nuevo ciclo, porque los ciclos no son cerrados, ¿sí? Y el símbolo del reciclaje, que son las flechitas para arriba y para abajo, ¿no? Que es como un urobolus de la serpiente que se muerde la cola. Es como, sí, es similar, pero hay algo más allí, y es con lo que iniciaste la charla, ¿no? De cómo Lilith pelea por estar abajo, ¿sí? Y es como, precisamente, hay algunas cosas que necesitan emanciparse para que no se olviden y se dejen en el inconsciente y salgan a la conciencia, regeneren, se utilice su energía y vuelvan otra vez a su ciclo. Acá no se trata ni que uno sea siempre arriba, otro sea siempre abajo.
Es mejor la variedad, da más gusto. Sí. Variedad. Nos van a echar, Juan Carlos, nos van a echar de abajo. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Ay, tenía algo en mente y se me ha ido por un segundo. Me has despistado, ¿ves? Ya me vendrá otra vez, ya me vendrá otra vez. No me acuerdo si era de lo de abajo, de arriba y demás. Bueno, ya me vendrá, ya me vendrá. Los aspectos, Enzo, mira, con Lilith aspectando Marte-Sol, podemos mirar a una posibilidad de inflamación. A veces hay una inflamación de ovarios, hay una inflamación en el útero, a veces hay una inflamación de la matriz, esto me lo he encontrado mucho. Si entonces cualquier posición de Lilith con Marte o con Sol miraríamos eso en temas de fertilidad, ¿no? Yo me fijo porque a veces llegan... ya sé lo que iba a decir, ¿ves? Ahora me acuerdo de eso, lo que iba a decir con lo de los ciclos. Muchas veces me llegan mujeres con la idea de la infertilidad y la fuerza de esa palabra tan minimizante. Entonces, si a mí me dicen que soy infértil, yo ya me lo creo y me creo que soy infértil desde hoy hasta el resto de mi vida. Y nosotros en astrología que sabemos cómo va todo en ciclos. Entonces, a lo mejor ahora en este ciclo, por lo que sea, yo no estoy en mi summit de la fertilidad, pero si espero al siguiente ciclo puedo, y la cantidad de veces que hemos tenido mamás que no han podido quedarse embarazadas en un primer ciclo y en un segundo ciclo sí. ¿Sí? Entonces esto aquí ya me fijo en más cosas, la luna progresada, tránsitos de Júpiter, muchas veces Júpiter transitando por la 8 y dependiendo de lo que esté tocando, y pues no, vamos a encontrar ahí algunos problemillas en temas de fertilidad, ¿no? Júpiter es esencial, pero hoy estamos hablando de Lilith, pero por ejemplo... miraríamos también esto, ¿no? Que es lo que quería traer sobre los ciclos. Entonces, por favor, para los que nos estéis mirando, si alguna mujer ahora se siente que soy infértil, cambiemos ese chip, porque como decíamos antes, fértil somos todos, hombres, mujeres, tenemos fertilidad desde el momento en que nacemos. Y puede ser que sean ciclos, ¿sí? Todo es cíclico y todo va cambiando. Así que no os quedéis con la idea de me dijeron que soy infértil, no puedo tener bebés. Porque no es así, ¿sí? Es mejor mirarlo con especialistas. Con Júpiter nos encontramos aspectado con Lilith, nos encontramos muchas veces quistes. ¿Por qué? Recordad que Júpiter expande todo, ¿no? Entonces es como que genera esos quistes, que además los quistes, fijaros con Lilith, es como... El cuerpo cuando genera quistes es como que encapsula toxicidades, ¿sí? Cualquier quiste en nuestro cuerpo es el cuerpo tratando de combatir una toxicidad que no ha podido desechar y como que la encapsula, ¿sí? Entonces encapsula todo esto y lo deja ahí encapsulado para que no siga creciendo, expandiendo al resto del cuerpo, sino que expanda como en este huevito que se crea ahí, ¿no? Y entonces Júpiter con Lilith crea todos estos quistes, sobre todo también ahí no lo he puesto, fibrosis en el útero. Me he encontrado muchas veces fibrosis en el útero que no que prevengan un embarazo, sino que hacen que el embarazo no siga su curso porque pueden ser muy grandes, entonces afectan al crecimiento del feto, del bebé. Y eso me lo he encontrado con Lilith y Júpiter en conexión. Los aspectos, Cristina, perdonad. Dime. Una pregunta que me están haciendo aquí, discúlpame interrumpirte, ¿estos aspectos los hablas natal o tránsitos o en progresión Esto es lo que o estoy hablando natal. natal? Yo las Lilith no las miro por tránsito, en fertilidad lo miro natal. Lo que miro en tránsito, en fertilidad, es Júpiter y en progresión la Luna. Y Fíjate luego una cosa, si Cristina. hay algo con Plutón por ahí, pero eso Fíjate sería... una cosa interesante, Cristina, lo que estás comentando de Júpiter. En los casos que yo he revisado, por ejemplo, de mujeres con problemas, para quedar embarazadas, problemas también, no solamente por embarazo, sino por afecciones o enfermedades que
pueden tener una relación, siempre lo enfoco hacia el campo sistémico, buscando respuestas con el árbol genealógico. He encontrado temas de mujeres con aspecto Júpiter-Luna, ¿no? Hablando de los quistes. Y he tenido varios casos de mujeres con ovarios poliquísticos que tienen en sus mapas conjunciones Luna-Júpiter, que tienen en sus mapas cuadraturas Luna-Júpiter, y resultados ovarios poliquísticos. También otros casos de mujeres que sufren de endometriosis. Sí. También está presente el aspecto jupiteriano y lunar. Claro, esto me hace retomar esto en función de lo que estás mencionando con Lilith, porque, claro, si vemos a Lilith, posiblemente también está involucrado en estos casos. Y lo que tú decías antes, los libros de astrología médica, por ejemplo, hay que escribir nuevos libros de astrología médica, porque en realidad hay que agregar muchas cosas que no se han actualizado, y una de ellas es la presencia, la investigación de Lilith en los casos tanto de síntomas, de enfermedades o también de investigaciones que están relacionadas con los trastornos de personalidad. Ya, totalmente. Y fíjate, ahí me lleva, Enzo, a hablar de Quirón, ¿no? Hoy no he traído a Quirón, pero Quirón-Lilith, un aspecto Quirón-Lilith es muy interesante. Fíjate, no tanto en lo fisiológico de la fertilidad, pero sí en lo psicológico de la fertilidad. Me lo encuentro mucho en mamás como que tienen esa lucha de varios temas, dependiendo de las posiciones y de las casas en el eje, ¿no? Donde nos encontremos Lilith, Quirón. Pero, o bien temas de soy inadecuada para ser mamá, una vez que ya estoy embarazada, ¿no? Soy inadecuada. Fíjate, me he encontrado Lilith Quirón en abortos. ¿Sí? Muchos abortos que también los vinculamos con Urano, pero Lilith Quirón tiene mucho que ver con los abortos. Es decir, la felicidad que estoy experimentando por quedarme embarazada y de repente hay un aborto, ¿no? Así, que no tiene aparentemente nada fisiológico, ¿no? Entonces, no soy adecuada como mamá, o también nos encontramos mucho hoy en día el tema, y esto con Lilith es muy interesante, de si soy mamá dejo de ser la mujer que me he preparado para ser, ¿no? La carrera que he estudiado, ¿sí? Sobre todo si lo vemos en el eje 10-4, ahí ya, ahí en ese eje se expande muchísimo más, ¿no? Este tema, pero sí. Y sí, Enzo, tenemos que reescribir esos libros de medicina y traer a Lilith. Bueno, uy, mira, os he puesto Moon ahí. Bueno, perdón, pero creo que todos entendemos Moon como Luna. Pido 1000 disculpas que me ha salido ahí el inglés. Perdón, lo cambio luego antes de mandártela, Juan Carlos. Pero tu inglés. Sí, con la luna, nos decías eso de la luna y Júpiter, y fíjate, la luna con ese corredor de las Lilith, me he encontrado mucho una condición hereditaria, ¿sí? Es decir, por ejemplo, picos, ¿no? Lo que decías, los poliquísticos, condiciones hereditarias de endometriosis, que también lo podemos ver como condición hereditaria. También me he encontrado temas de infertilidad que va viniendo, ¿no? De la familia, problemas con esos embarazos o pérdidas, ¿sí? Pérdidas. Mujeres, fíjate, me he encontrado con Lilith Luna, me he encontrado mujeres que sí se quedan embarazadas, pero pérdida y otra vez, pérdida y otra vez, pérdida. ¿Tú sabes lo que eso, o sea, para la luna, o sea, eso es tan difícil a veces de llevar, ¿no? Como que te chupa toda la energía, ¿sí? Porque empieza a entrar en el tema, ¿no? Muy liliano, es decir, de no solo la vergüenza, sino no sirvo, ¿sí? No sirvo, no soy adecuada, no puedo hacer lo que estoy supuesta a hacer. Con Urano, con Neptuno y con Plutón, aquí hay otro tipo de herencia, que es la herencia epigenética. ¿Sí? Una herencia epigenética bastante interesante aquí.
Y bueno, ahí la astrogenealogía nos podría ayudar muchísimo, ¿no? A mirar, yo desde que estudié contigo, Enzo, también, yo creo que mis consultas van a acabar siendo de 7 horas. Ahora esto y ahora voy mirando. Entonces, fíjate, cuando me encuentro algo con Neptuno, Plutón, Urano en relación con Lilith, me voy a mirar astrogenealogía ahí, porque hay una herencia epigenética importante, ¿sí? Y con Mercurio, os lo comentaba antes, en temas de la mujer, con las trompas de falopio, algo hay ahí en esa comunicación, ¿no? Entre el ovario y el útero antes de la implantación. Nos encontramos mujeres donde esas trompas de falopio están teniendo algún problema, o el problema es que no hay paso, ¿no? No hay paso, o que cuando pasa el útero no acaba de enganchar, ¿sí? Eso nos lo encontramos con Mercurio, ¿sí? Y luego con Saturno, fíjate, Saturno que rige todo el sistema nervioso, todo el sistema hormonal. Con Saturno tenemos bloqueo de hormonas y con Venus podemos tener un exceso de hormonas. Ambas, un bloqueo y un exceso, pueden crear problemas con la fertilidad, ¿no? Necesitamos un balance, un equilibrio del sistema nervioso que genere las hormonas en equilibrio para que me pueda quedar embarazada, ¿no? Fíjate que se necesita un pH preciso vaginal para que el esperma pueda tener, ¿no?, el conducto para llegar al óvulo. Se necesitan ciertas hormonas que generen, ¿no?, ese espacio para la fertilidad. Y eso nos lo vemos con Saturno y con Venus, ¿sí? Con Lilith, en los aspectos, con Saturno nos puede bloquear esas hormonas, rigidizar demasiado, y con Venus puede ser como el exceso, demasiado wild, demasiado salvaje, demasiado salvaje en hormonas ahí. Bien. Y bueno, y ahí os he traído un poquito, no sé si se ve bien las cartas, bueno, más que... Sí, bueno, se ve un poquito, ¿verdad? Fijaros cómo... los ejemplos, sí. Sí, y no he traído ningún... Ah, sí, sí he traído ejemplos. La casa, me fijo en la casa 5, en la casa 8, como os decía, no quería traer... por si acaso lo que nos están viendo, pero las casas, la 5 desde Júpiter, es decir, donde tengamos la casa que tengamos Júpiter, contamos esa casa como la 1 y nos vamos moviendo hasta la 5 desde Júpiter, ¿sí? Entonces también miro esa, por la importancia de Júpiter, y veis ahí, lo podéis ver, el corredor que os decía, ahí están las dos Liliths, ¿sí? Entonces ese corredor es muy importante para mí porque, por ejemplo, ahí nos podemos encontrar un planeta en el medio, como veis está, ahí tenemos a Plutón, ¿sí? Ahí tenemos a Plutón, casa 8, tenemos a Plutón, tenemos a Urano, tenemos a... Estos son casos de mis mamás, ahí tenemos una buena mezcolanza para mirar qué pasa con la fertilidad entre Urano, Plutón y el corredor de las Lilith, ¿sí? En casa 8, además, bueno, con una... Bueno, ahí en ese caso tienes un ejemplo típico de lo que es la parte epigenética precisamente, ¿no? Está Plutón. Efectivamente. Y fíjate que esa parte epigenética con Plutón puede hablar desde abusos existentes en el pasado como secretos, igualmente de situaciones que derivaron en un bloqueo psicológico o por algún tipo de acontecimiento social en el desarrollo, en el periodo de la pubertad, sea del padre o de la madre, pueden ocasionar informaciones representativas que van a viajar y que se van a expresar a nivel epigenético, ¿no? Es bien interesante cuando está presente Plutón en esta información. Sí, muy interesante. Fíjate que esta mamá se quedaba embarazada de niñas, pero no de niños. Y cuando fuimos a la astrogenealogía, efectivamente hubo un problema en ancestros que además ella sabía, porque al principio era un poco secreto, no me quiero poner ahora con todo ese tema, ¿no? Pero era un poco secreto. Fuimos sacándolo y bueno, hubo una muerte muy escandalosa de un varón. Y entonces, fíjate, ella pudo tener 3 niñas, pero se quedó embarazada de varios niños y nada. Los niños... Interesante, ¿eh? Interesante. Sí. Y ahí vemos. Entonces, con la casa 5 podemos ver bloqueos, en todo, bloqueo general de fertilidad, es decir, bloqueo, cuando me refiero a bloqueo es como que hay un bloqueo
psicológico, ¿no? Al tema quiero pero no quiero, quiero pero no quiero, quiero pero no quiero, quiero pero no quiero. Entonces todo ese conflicto interno genera un bloqueo, ¿no? Para la fertilidad. Con la casa... mencionabas ahí de hacer esta cuenta también de casa 5 desde Júpiter y tomas a Júpiter porque por la expansión. Júpiter lo tomo porque en tanto fertilidad como en embarazo, como en los primeros, sobre todo fertilidad y embarazo, Júpiter es un planeta muy importante a mirar, porque es la vida, es la expansión, es la vida, ¿no? Entonces Júpiter, esto lo aprendí en astrología védica, los Vedas, Júpiter, para todo lo que tenga que ver con fertilidad y con embarazo, es como lo único casi que miran, ¿no? Yo miro otras muchas cosas, pero Júpiter me da muchísima información. Y ya te digo, de tránsitos miro siempre Júpiter, siempre, siempre, siempre. Y la quinta desde Júpiter porque es un planeta muy importante para todo lo que tenga que ver con la vida, ¿sí? Con la creación de la vida, la expansión, el crecimiento. Por eso miro la quinta desde Júpiter. En las casas angulares, ahí estáis viendo el corredor justito en el descendente. ¿Sí? ¿Se puede ver bien, Enzo? Sí, sí, aquí lo tenemos, sí. Justo ahí, entonces, bueno, esto, trastornos psíquicos aquí es muy importante porque aquí me encuentro mamás, y os he traído la carta de una famosa, que a veces no es que me encuentre problemas de fertilidad, sino al tener los hijos, el cambio que genera en la persona, en la mujer. Trastornos psíquicos importantes. O me vuelvo Cruella de Vil o me pongo muy santita. Es interesante observar estos trastornos en las casas angulares cuando vemos este corredor de las Liliths ahí. ¿Sí? Y creo que aquí sí os he traído Elizabeth Barks. No sé si sabéis quién es Elizabeth Barks, la de... ay, ¿cómo se llama esa serie? Ay, no es Juego de Tronos, es la otra. No me viene. Bueno, ahora no me viene el... Me has pillado. Me viene en inglés, Hunger Games, los Juegos del Hambre. Ah, Juegos del Hambre, Juegos del Hambre. Elizabeth Barks. Ya, sí. Y entonces sí. ella es conocida por tener muchos problemas de fertilidad. Y fijaros lo interesante aquí, ahí veis donde lo tiene en casa 5, en Capricornio, ¿sí? En principio está con Marte aspectada, pero en un aspecto bonito, en un trígono, pero sigue siendo un aspecto. Y con Venus, fijaros lo interesante porque ella acabó haciendo su vientre de alquiler. Vientre de alquiler. Y se dice por ahí que con el vientre, se dice por ahí que con la mamá del vientre de alquiler, bueno, no voy a meter yo en... pero me pareció interesante la conjunción que hay ahí con Venus, ¿sí? De esas dos Liliths, ¿sí? Ahí vemos ese caso. ¿Qué más he traído? María Menounos, esta es otra actriz. Ay, se me ha olvidado comentar, fijaros por qué traigo el eje de los nodos, porque a veces, eso no lo he comentado porque no quería que se nos hiciera súper larga, pero a veces, fijaros, cuando he visto esas Liliths con el nodo sur, Enzo, eso es muy... Enzo, Juan Carlos, todos nosotros, perdón, todos nosotros, es muy interesante cuando están en conjunción con el nodo sur. Cuando están en conjunción con el nodo sur, fijaros que a veces el nodo sur, muchos astrólogos dicen es lo que tienes que soltar. No, el nodo sur hay que integrarlo para entonces poder ir hacia el nodo norte. Si yo no integro, lo que decías, Juan Carlos, ¿verdad? Si yo no integro todo mi pasado, si yo no integro toda mi descomposición y empiezo a integrarla para generar algo nuevo, ni me puedo mover hacia el nodo norte, y más si tengo el corredor de las Liliths, conjunción con el sur, con más hincapié tengo que hacer una integración. Entonces ahí en esos casos no es que haya tanto problema de fertilidad, sino que hay un problema con el bloqueo hacia eso, ¿sí? Como que tengo que hacer una limpieza mía, personal, antes de poder dar la bienvenida a un bebito, ¿sí? Eso en la ponencia que hagamos en el Congreso en Palma. Voy a hablar un poquito más también de una de mis grandes maestras que viene de una tribu africana
y bueno, ella decía siempre que en esta tribu, antes de quedarse embarazadas, pasan un año entero, y así lo decían, limpiando la escoria. Fíjate qué Lilith es esto. Me paso un año entero limpiando la escoria, transformándola para dar la bienvenida al bebé. Y entonces muchas veces no es que yo tenga un problema fisiológico de fertilidad, es que tengo que hacer un trabajo, ¿no?, personal. Y eso lo vemos mucho con el nodo sur. Bueno, aquí lo tenemos en cúspide de 5, ¿sí? Justo en cúspide de 5, y fijaros que está bueno, con Plutón, con la Luna, con todos. Está con todos. María Menounos tuvo poliquísticos, Enzo. Ahí tenemos una Júpiter-Luna, ¿sí? Tuvo poliquísticos, tuvo... Ay, ¿qué más con María Menounos? Tuvo poliquísticos, fíjate, tuvo muchos intentos fallidos. O sea, sí se quedaba embarazada, pero fallaba. Embarazada no seguía su curso, ¿no? Y fijaros ahí, sí, todos los que vemos, y como nos decía Enzo, con la Luna. Muy interesante. Y las pérdidas, ¿no?, que hablábamos con Plutón. Las pérdidas con Plutón. Y por último, Ingrid Bergman, que es lo que os traía. Fíjate que Ingrid Bergman, ¿os acordáis que os comentaba del descendente, verdad? Fijaros que Ingrid Bergman no tuvo problemas con los embarazos, pero no sé si os acordáis, bueno, no sé cuántos sabemos de este tema de Ingrid Bergman, pero con mi pasión con todo esto, Ingrid Bergman, y lo interesante es que, fíjate, se fue hasta Estados Unidos y no la dejaron entrar porque la trataban como si fuera una prostituta, una loca, se acostaba con todo el mundo. Su hija, su propia hija, dijo, es que mi madre se transformaba, de repente era una santa, y hasta ella misma dijo, y perdonadme la palabra, me convierto en una puta. Perdonadme la palabra, sé que estamos en público, Juan Carlos, tu canal, te pido 1000 disculpas, pero lo dijo ella, no lo decía yo, lo dijo Ingrid Bergman. Fijaros dónde están sus Liliths, ¿sí? Entonces no es un problema ahí de fertilidad, pero sí el cambio que generó en la psique de ella al convertirse en mamá. Muy interesante. Tú sabes que, bueno, yo no lo he visto, ¿no? En el caso de ella, o sea, no lo he visto, quiero decir, no lo he profundizado, pero sí escuché una vez que mencionaban de que ella había padecido un trastorno disociativo de personalidad. Entonces, claro, en lo que tú comentas es similar a lo que se ven en los casos de personas con trastornos disociativos de personalidad. Totalmente. Y esto le pasó en relación a tener los hijos, cuando empezó con estos casos disociativos. Así que por eso me pareció interesante traerlo, no tanto como un problema de fertilidad, sino que causó esas Liliths y esa fertilidad, ¿sí? Bueno, pues ahí, chicos, acaba mi presentación. No sé si... Bueno, la primera presentación era como 3 veces más. Cristina, corta, corta. Corta, Cristina, chica. Resérvalo para el Congreso, resérvalo. Eso. Aquí tenemos varias interacciones que han estado haciendo por el chat, que quiero transmitírtela. Yasmín nos dice que tiene a Lilith en Sagitario en la casa 4 y Júpiter en el medio cielo, y los retornos de Júpiter le han regalado sus 2 hijos. O sea, seguramente con cada retorno. Sí, qué bien. Bien, otra pregunta que nos hacen acá es ¿qué correspondencia le verías a Lilith en la menopausia? ¿La fertilidad se traduce a otros términos? ¿Cómo lo... Efectivamente. Eso es un muy buen tema, gracias por traerlo, porque ahí también hay un cambio importante, ¿no? Con el tema menopausia, que ya es como... yo en mi trabajo lo genero como en 4 categorías, ¿no? La fertilidad, el embarazo, los primeros años de la crianza del bebé y la menopausia, todo eso en los ciclos de la mujer, ¿no? Pero fíjate, igual que tiene tanto poder minimizante la palabra infertilidad, hoy en día seguimos con la palabra menopausia siendo como una carga, y también, evidentemente, también menopausia y Lilith van muy vinculadas, ¿no? Yo puedo seguir siendo fértil aunque ya no pueda generar un bebé biológico, pero yo sigo teniendo mi capacidad fértil totalmente, aunque tenga la menopausia. De hecho, lo que estábamos hablando, ¿no? Es un reciclaje, como nos decía Enzo, ¿no? Es un reciclaje. Y muchas mujeres
que han tenido problemas de fertilidad biológica durante su vida, llegan a la menopausia y eso es como proyectos, organizaciones, saco un libro, ¿sí? Lo que sea, cualquier proyecto, cualquier tema de fertilidad no simplemente es tener un bebito. ¿Sí? Fertilidad es generar algo, crear algo. Así que sí, sí, sí. Pero la menopausia también va muy vinculada con Lilith. Sí, sin duda. Eso nos dará pie a otra charla. Claro. Y es que yo creo que la menopausia también es un momento de darle la vuelta a la tortilla, en muchos sentidos, ¿no? De expresión. Si ha sido muy yin, la mujer si ha sido muy yin, se vuelve más yang, o si ha sido más yang, se vuelve más yin. En todo caso, hay una necesidad de dar un Un voltear, equilibrio. ¿no? Un equilibrio a esos movimientos, sí, totalmente. También la menopausia tiene mucho que ver con Quirón. Ahí Quirón juega un papel importante también en la menopausia. Y fijaros que la menopausia en la psicología astrológica Huber, que es la que yo uso, usamos una progresión de la edad de 6 años por casa. Fijaros dónde entramos en la menopausia, cuando salgo de la 8 y entro a la 9, a no ser que haya premenopausia, etcétera, etcétera. Pero si nos pusiéramos en lo más fisiológicamente común, es justo cuando acabamos la 8, transformación, y entramos a la 9, ¿no? Una nueva filosofía, vuelta a la tortilla, una nueva filosofía de vida, ¿no? Dejo de ser tan yin para ser más yang, o dejo de ser más yang para ser más yin, o equilibrar ese yin-yang. Yo creo que la mujer, la menopausia, si la lleva con armonía, genera ese equilibrio yin-yang, totalmente. Totalmente. Bueno, y que hay que mencionar también la andropausia, ¿eh? Porque hablamos siempre de la menopausia. Y también tiene mucho que ver con ese ciclo quironiano, Cristina, que tú mencionabas. Me imagino que también hablaste del ciclo quironiano en el caso de la menopausia por el retorno de los Retorno de Quirón. 49, 50 años de Quirón. Ya, precisamente, sí, sí, por el retorno de Quirón, y justo en esta progresión que hablo, justo coinciden. Entonces es un punto muy interesante. Y sí, sí, no os dejamos con la andropausia. Ese ciclo quironiano. Sí, totalmente. Bueno, qué bueno. Pues bien, tendremos a Cristina con nosotros en el Congreso Almas. Cristina tiene una ponencia, bueno, que está basada en toda esta investigación que está realizando, en todo este trabajo que es hermosísimo, que está dedicado a la vida y a traer vida. Y el tema de Cristina será expuesto, la ponencia de Cristina será expuesta el día sábado, 30 de septiembre, en horas de la tarde. Una ponencia, bueno, horas de la tarde, horas de la... es el sábado, eso sí, ¿eh? La ponencia de astrología consciente para los inicios de la vida, o sea, una ponencia dedicada en este segundo Congreso Almas a explicar, a desarrollar también bajo toda su experiencia este hermoso proceso de acompañar a tantas mujeres a traer a la vida a sus criaturas, y también toda la investigación que Cristina realiza astrológicamente, que le ha llamado cosmodulas, ¿no? Lo que es cosmodulas, que me parece súper interesante. Pues estamos muy cerca, Juan Carlos, ya estamos acercándonos muy para estar juntos aquí en Palma de Mallorca. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Cuenta atrás totalmente. Yo Hay quería que recordar, perdón, Cristina, recordar que también tendrás un taller junto a Juan Pedro Saba el día viernes 29 de septiembre, o sea, en la mañana. En la tarde iniciará el congreso y en la mañana estará el taller de Cristina y Juan Pedro, que es un taller precisamente sobre astrología Huber. Sobre el Quirón, reflejo del proceso de contacto en técnicas de autoconocimiento con el método Huber. Sí, sí, sí. Y sobre todo que es tan importante, que pena los interrumpa, es que cuando Bruno Huber diseñó toda su astrología, ahí Quirón no se trabajaba tanto, porque Quirón se descubre en el 77, ¿sí? Y una de las falencias que tiene Huber es la falta de incluir a Quirón en sus gráficos de formas, de aspectos y demás. Bueno, que yo creo que es un territorio fértil para hacer muchas cosas,
Totalmente, totalmente. Hablando de esa fertilidad, fíjate que así nos lo tomamos Juan y yo, ¿no? Porque Michael, que es el hijo de los Huber, empezó un poquito a tocar algo de Quirón, pero lo dejó ahí, ¿no? Como algo así lo dejó. Y durante, yo creo que 9 meses, fijaros la gestación, que Lili también tiene que ver con los 9 meses, es muy interesante su ciclo, ciclos de 9 meses. Durante 9 meses más o menos, Juan y yo estuvimos dándole vuelta en cómo trabajar Quirón desde ese enfoque, ¿no? Que es el que trabajamos de Huber. Y la verdad que quedó un taller muy, muy lindo, ha quedado un taller muy, muy bonito con el enfoque que le damos y trabajando Quirón, como dices, ¿no? Tratando ya que los Huber lo dejaron ahí, de implementarlo. Oye, chicos, yo os quería dar las gracias porque sin vosotros yo no estaría aquí, de verdad, y no me quiero emocionar, pero lo hago. Para mí vosotros dos sois mis planetas guías en todo esto. Enzo, sabes que te adoro con locura y que para mí ha sido y sigue siendo importantísimo, no solo en mi vida personal, pero también en todo lo profesional. Y Juan Carlos, idem de idem de idem. Los dos os adoro, os amo. Sois mis planetas guía en el tope del tope de arriba de mi carta. Os debo mucho. Somos luminarias, yo soy tu sol y Juan Carlos tu luna. Eso, sois mis luminarias. Podría decir que sí, que tú eres mi sol y él es mi luna. Lo que pasa es que ya Juan Carlos me puso de luna en otra parte, entonces, bueno, ahora yo me tengo que, tú sabes, ¿no? Él ya me ha puesto de luna, entonces... No, pero si ya lo viéramos desde ese punto, claro, tú eres un sol en Escorpio, yo soy una luna en Por Escorpio, eso. entonces... Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Yo creo que se me quedan cortas las palabras, pero sí, espero bueno, ese abrazote gigantesquísimo que os voy a dar en cuanto os vea va a expresar todas las palabras. Así que... Nos vemos ya en 15 días, yo Nos viajo vemos enseguida, el 25 de... sí, ya, 25 de en nada, septiembre, estamos ahí. estamos a 10. En nada, Buenas nada. noticias. Se llegó el día. Qué Bueno, Qué maravilla. gusto estar acá contigo, querida Cristina. Muchas gracias igualmente. por esa hermosa Cristina. presentación que Gracias. nos has preparado para el público, para nosotros. Ha sido un encuentro delicioso, Qué bueno. maravilloso. Qué Sí. bueno. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias a Cristina. vosotros. Muchas gracias, besos, Juan Carlos. Besos y Un abrazos también. abrazote. Todos y Nos para todo vemos, el público. Muchísimas gracias. Público, Nos vemos. los gracias. luminares. Sí. Bye, bye. Listo. Ay, por ahí alguien sigue grabando todavía.